17 horas, 58 minutos. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos Legalmente, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troquel. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros auditores y auditoras que nos acompañan todos los miércoles en este espacio de conversación y de análisis desde el punto de vista jurídico-legal. Soy José Manuel Baquedano, somos Hablemos Legalmente y estamos transmitiendo de Radio Musicop, Purranque FM y emisoras enlazadas. Me acompañan en el panel hoy día, estamos a panel completo de panelistas hoy día, ya que en orden de antigüedad, que es muy importante para nosotros, está mi distinguido amigo y colega Felipe Jordán, Juan Carlos Claret y Rodrigo Veralama. Hola chicos, buenas tardes en esta calurosa tarde de 6 de diciembre. Tal como está José Manuel, Juan Carlos, Rodrigo, saludo a todos nuestros auditores y auditoras. Hoy día parece que todos nos quedamos medio dormidos porque entramos justito al inicio del programa, casi llegamos tarde. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, ¿y ustedes? Rodrigo, José Manuel, Felipe, gusto en saludarlos, como cada miércoles. Igualmente, hola. Así que la semana pasada lo echamos de menos, pero qué bueno que ya hayan llegado para que nos acompañen con temas diversos que están hoy en día. En realidad es como difícil elegir un tema porque hay tantas cuestiones que están pasando en Chile todos los días y varias veces al día. Sí, la verdad es que eso que tú dices es muy cierto, está muy dinámica la noticia aquí en el país. Está muy dinámica, pero dinámica para mal, digamos. Uno quisiera decir cosas positivas, pero la verdad es que todas las señales van en sentido contrario. Yo sé que yo soy un hombre positivo, positivo de espíritu y de corazón. Fíjense, porque esto es un programa jurídico. Hablemos legalmente, es esencialmente jurídico, y por eso los panelistas, los cuatro, somos abogados. Fíjense ustedes que nuestra constitución actual, la de 1980, ¿no es cierto? Como todos sabemos, una constitución democrática. El 2005 se borró se expió de cualquier pecado original por Ricardo el Magno. Bueno, y la constitución que nos rige actualmente da una pega concreta al Estado. Dice en su inciso final, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta y promover la integración armónica de todos los sectores de la nación. Quiero empezar citando esta norma inserta en el artículo primero, inciso final de nuestro actual texto, dentro de las bases de la institucionalidad, parte dogmática, como decimos los abogados de la Constitución, y quiero enlazar esta norma con el primer deber que el artículo 24 de la Carta en curso le otorga al presidente de la República. El artículo 24 de la Constitución actual dice: el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe del Estado. Y luego el inciso segundo dice: su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y la ley. Tenemos dos normas claras aquí. Es deber del Estado dar protección a la población, a la familia, y es el presidente de la República, que encarna al Estado, tiene la misión principal de resguardar el orden público en todo el territorio de la República. Y hecho este análisis de normas jurídicas vinculantes para el presidente de la República, cabe ahora constatar un diagnóstico tremendo, que es que el Estado está perdiendo, o perdió ya, mejor dicho, de frentón, la batalla en contra de la delincuencia, en contra de los grupos terroristas que asolan la Araucanía, en contra de la migración, también con ribetes de elementos extremistas que asolan la primera, la segunda, la tercera región, y para qué no decir todo Chile. Y a esto nos llega la noticia de alcaldes que han hecho noticia esta semana en La Reina, el alcalde José Manuel Palacio y el alcalde Rodolfo Carter,
que constatando, ¿no es cierto?, esta alta sensación de inseguridad en Chile, que según publica el diario El País de España el día de ayer, alcanza el 90%, es decir, el nivel de inseguridad en Chile, según este estudio, alcanza el 90%, que es la tasa más alta de la última década, y el 21% de los hogares ha sido víctima de algún delito. ¿Mm? Aumenta el número de autoridades que piden al gobierno de Gabriel Boric decretar estado de excepción en la región metropolitana de Santiago para que los militares colaboren con las policías en dicho territorio, en Santiago, en el Gran Santiago, para resguardar la seguridad. Aquí algo está pasando, o el fenómeno se escapó hace mucho rato de las manos, y no es justo tampoco atribuirle todos los platos rotos a Boric, aunque su administración ha sido desastrosa en esta materia. Y esto ha llevado a dos importantes alcaldes de comunas densamente pobladas, me refiero a La Reina y a La Florida en Santiago, a que ambos alcaldes, viendo que en este pacto por la seguridad, ¿no es cierto? Y aquí conviene también recordar la teoría de los contractualistas, puntualmente la de Hobbes, que explica, ¿no es cierto?, el origen del Estado como un pacto, ¿no es cierto?, este pacto social en que la ciudadanía, la gente entrega todas sus libertades al gran Leviatán, que es el Estado, para que el gran Leviatán les otorgue seguridad. Aquí pasa un poco lo mismo. Los ciudadanos entregamos nuestras libertades al Estado, o parte de nuestras libertades. Desde luego, aquellos ciudadanos que viven bajo estado de emergencia, de excepción constitucional, entregan bastantes libertades y derechos fundamentales al Estado, a cambio de que el Estado les dé seguridad, pero el Estado está al debe. Entonces aparecen alcaldes anunciando políticas, declarando estados de emergencia municipales o comunales que no existen, ¿eh? No están en la Constitución, estos son invenciones de los alcaldes mediáticas, publicitarias, como quiera que se llamen, pero que en cualquier caso se pueden justificar, digamos, porque bueno, si el Estado no está haciendo la pega, hay que aplicar medidas drásticas. Y los alcaldes Palacios de La Reina y Carter en la Florida aplican medidas drásticas. Carter está contratando más de 100 funcionarios retirados de Carabineros, Gendarmería, de las Fuerzas Armadas para reforzar patrullas ciudadanas municipales. Y Palacio en La Reina está potenciando la vigilancia con vecinos, digamos, integrando los vecinos a los patrullajes. Oye, es realmente complicado lo que está pasando en el Chile hoy día. O sea, tenemos ciudadanos civiles comunes y corrientes que están tomando la labor del Estado para dar seguridad. Y sin llegar más lejos, porque hemos hablado de Santiago, y esto es un programa que se transmite en la provincia de Osorno y en la región del Ñuble por parte de Rodrigo, sin llegar más lejos, acá en nuestros Pacíficos, Osorno, que ha sido una ciudad históricamente tranquila, los robos también están al alza, al alza. Es preocupante. ¿Qué piensan ustedes, chicos? Ofrezco la palabra. Don Colega. Rodrigo, usted que... Juan Carlos, muy bien. No, de hecho estaba preguntando que quería comenzar. Rodrigo, adelante. Gracias. Yo creo que este es un tema que hemos analizado hartas veces, sobre todo a propósito de la Araucanía y Arauco y Biobío, digamos, o sea, la conocida como macro zona sur. Y usted y los auditores ya conocen mi postura, o sea, mientras sigamos actuando igual, haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos. O sea, aquí no ha habido ningún punto de inflexión, ninguno. Nosotros, por un lado, tenemos una ciudadanía apática, indiferente, abúlica, displicente, que no va a legitimar. La verdad es que uno mira todo esto, estos datos, que el niño de 5 años que mataron a balazos, que los ajustes de cuenta, que el tío que apareció envuelto en una frazada, porque también apareció eso hoy día en Talagante, en la ruta de la Autovista del Sol, la ruta 78. Bueno, todos los días ya nos acostumbramos a eso. Y la ciudadanía chilena sigue y así, digamos, y por un lado tenemos un grupo de autoridades que tampoco están interesados en esto, porque una cosa es que digan, ¿no? Si en realidad la inseguridad no nos gusta o no vamos a dejar la impunidad y todas esas frases que las sacan de un cárdex de frases hechas. Pero no hay un cambio real, ¿no? Entonces, mientras no se legitime realmente el uso con medidas radicales y los países que han logrado detener esto, lamentablemente tenemos que volver a citar el caso de El Salvador. ¿Por qué El Salvador terminó con los homicidios? ¿Por qué se acabaron los homicidios en El Salvador y que todos hablan a veces con cierto dejo de no, es el populismo de Bukele y como que lo menosprecian?
Bueno, pero esa cuestión dio resultados, po. Dio resultados el estado de excepción, pero ese estado de excepción, ¿por qué se decretó? Porque hubo, si mal no recuerdo, cerca de 70 u 80 muertos en un fin de semana. Eso fue el punto cúlmine que llevó a decretar un estado de excepción constitucional en El Salvador, que sería como el símil de nosotros, del estado de emergencia que algunos andan pidiendo. La diferencia es que allá la ciudadanía sí está comprometida con esta cuestión y legitimó y está el 90% de la gente apoyándolo. Por un lado, había un gobernante, un presidente que fue capaz de lograr que la ciudadanía legitimara el uso de la fuerza, o sea, en el fondo incentivar a la ciudadanía que apoyara, y a su turno la ciudadanía recogió el guante y apoyó. Pero nosotros en Chile estamos con esto, que va a ir delitos graves, vamos ya a puntos álgidos, digamos, puntos críticos, la cuestión después se calma un rato, vuelve a bajar y la gente sigue haciendo su vida y se olvida y así transita, digamos, el país. Entonces, Sí, yo en lo pero personal yo en no eso, veo solución. eh, perdona que te interrumpe, que te complemente al mismo tiempo. Yo creo que el alcalde Carter y Palacios de la Reina y de la Florida, o de la Florida y la Reina, respectivamente, están involucrando a la población. Yo creo que digamos, ese desinterés, por lo menos los vecinos de la Florida y de la Comuna de la Reina, que son grandes comunas de la región metropolitana o del Gran Santiago, ha cambiado, porque los vecinos se están comprometiendo en esto. Y aquí en Osorno, en mi condominio en el que yo vivo, también nos estamos comprometiendo en esto porque ha habido muchos robos. Eh, con Felipe somos medios vecinos, saben ahí que hemos tenido bastantes robos, más de lo inusual, y los vecinos se están comprometiendo en materia de seguridad ciudadana con patrullajes e incluso algunos portando armas. Entonces, esto es una señal peligrosa, peligrosa porque primero al Estado le corresponde esta pega, pero si el Estado está al debe, no llega, evidentemente hay muchos ciudadanos, entre los que yo me cuento también, que no nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo el lumpen, como la delincuencia, nos puede poner en riesgo el bien jurídico más importante, partiendo por la vida y la integridad física de nuestras familias, de nuestros hijos, esposas, y luego en línea decreciente nuestro derecho propietario. ¿Mm? Entonces, en ese punto yo discrepo de Rodrigo en cuanto a que hay una bulimia, una apatía de la población. Yo creo que la población se está cada vez en forma más gradual, se está incluyendo, inmiscuyendo y tomando, ya no tomando palco, sino que convirtiéndose en actores de este tema. Eso. No sé, Juan Carlos, tú. Sí, me pasan dos cosas con el tema que estamos conversando. Lo primero es que, claro, cuando la institucionalidad no da abasto y los alcaldes empiezan a innovar, pese a que ellos lo rige el principio de legalidad y con esta regla del derecho público, que dice que no se puede hacer más allá, digamos, de lo que está expresamente facultado en la ley, y estas personas empiezan a funcionar con la lógica privada de no hacerlo, de poder hacer todo lo que no está prohibido, creo que tenemos un problema. Eso en gran medida se explica por un vacío de poder. Vasta literatura al respecto explica que cuando hay vacíos de poder, siempre es rellenado por alguien. Entonces, cuando el gobierno no tiene poder, surgen autoridades municipales que pueden llenar ese vacío. Y es lo que está ocurriendo. Ahora bien, ¿cuál es mi problema, mi punto de contradicción con este aspecto? Y es que cuando nos empezamos a poner em, ingeniosos, creativos, con temas tan sensibles como seguridad, que es el deber primario del Estado, significa que como Estado estamos retrocediendo. Lo mismo cuando los ciudadanos se comienzan a armar. ¿Y por qué me preocupa esto? Porque la otra segunda preocupación dice relación con a quién le estamos entregando nuestra libertad. Porque en la medida de que le entregamos el monopolio de la fuerza a instituciones que no son profesionales, a instituciones que no son subordinadas y no deliberantes, yo me pregunto, bueno, entonces, ¿qué control va a haber sobre ellos? Recuerdo en el tiempo del estallido social que teníamos discusiones y decían, oye, hay que empezar a crear estos grupos organizados porque mira lo que está ocurriendo, que los chalecos amarillos, que esto, Mm, porque el mm. ejército está y los carabineros están violando derechos humanos, entonces hay que abolirlo. Yo decía, oye, dentro de todo, yo prefiero que sigan existiendo el ejército y carabineros porque al menos la responsabilidad se puede hacer valer. Pero con estos grupos organizados que nacen, digamos, como callampa, en el sentido de que nacen espontáneamente, por más que sean uniformados en retiro, yo digo, bueno, a ellos les vamos a entregar el monopolio de la fuerza en subsidio porque el Estado no la puede.
Por eso me preocupa que lo que son estados excepcionales se transformen en la regla general. Y por otra parte, que empiecen a crearse estos grupos, no sé si paramilitares o no sé cómo denominarlos, pero me preocupa, porque, bueno, si estas personas después actúan, cómo podemos hacer valer la responsabilidad. Si violan derechos humanos, cómo hacer valer la responsabilidad si es que ellos pudieran violar derechos humanos. Entonces, es peligroso la zona en la que estamos entrando y eso me inquieta. No apoyo para nada el hacer de la excepción la regla general. Creo que se supone que nuestras fuerzas son profesionales y tengo mis dudas si el ejército y carabineros y PDI son tan profesionales como creemos, porque de repente cuando ocurren estos casos como no, es que estaban violando derechos humanos, de repente nacen iniciativas como vamos a generar una defensoría del carabinero en terreno. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿para qué entrenan si tienen que buscar a un tercero que los venga a defender? Entonces eso me preocupa. Creo que es una discusión que como país no hemos dado, ni siquiera en el proceso constituyente. Importante punto que toca. Felipe, ¿algo que aportar? Y sí, hay otro tema que también es relevante. O sea, las iniciativas, está bien que tengan iniciativas de estos tipos, pero hay cuestiones prácticas que son como evidentes. Que sacas de contratar, no sé, cada municipio que contrate a 50 ex carabineros, ex gendarmes que tienen obviamente más preparación que la preparación que le entrega a las empresas privadas de guardia, pero van a salir igual de premunidos que los guardias privados. O sea, van a salir con un chaleco antibala y van a salir con una luma. O sea, ¿qué saca de mandar a la calle a este gente, a estos ex carabineros o ex gendarmes que saben manejo de uso de armas, etcétera, etcétera, si no le entregas un arma? Y no puedes entregarle un arma. Legalmente no se lo puedes hacer. ¿Fíjate? Entonces, ¿qué saca? Es una cuestión que yo creo que es más parafernalia que nada. O sea, el efecto práctico real de una medida así, yo creo que es casi huevo, cero. Bueno, así están las cosas en materia de seguridad pública. Evidentemente la Camila Vallejo, la vocera del gobierno, se opuso a esto diciendo que esto era una pega del Estado. Sí, estamos claros. O sea, yo partí, para introducir este tema, partí leyendo la Constitución Política de la República en los artículos que obligan al presidente de la República a conservar, a usar su autoridad para conservar el orden público interior en todo el territorio de la República. Pero la norma está, sin embargo, estamos como en el derecho indiano, cuando había esta típica fórmula, esta clásica fórmula que llegaban de la metrópoli, llegaban leyes para las Indias, para las colonias, y se usaba el timbre que se ponía el sello, se acata, pero no se cumple. Estamos aquí, la Constitución se acata, pero no se cumple. Y bueno, en el vacío, ahí recojo un poco lo que dice Juan Carlos, digamos, en el sentido de que a lo mejor efectivamente estamos falta profesionalismo, aunque duela decirlo, puede ser, no lo sé, en nuestras policías, en nuestras Fuerzas Armadas, no lo sé, no lo sé, hoy día no lo sé. Bueno, veamos qué pasa, veamos Pero qué pasa. me gustaría también acotar un tema que yo creo que no hay ninguna duda de que no hay un problema normativo. Es decir, no nos faltan herramientas constitucionales ni legales. O sea, con la Constitución, y por eso usted partió hablando de la Constitución, digamos. O sea, la Constitución lo dice, está en la Fuerza Armada y de orden la Constitución, está, ya en último caso, a pesar de que no es lo ideal, pero existen los estados de excepción, o sea, está. Por un lado, tampoco es un problema de logística. No podemos decir que los delincuentes tienen ametralladoras, tienen aviones, tienen helicópteros, tienen tanques y las fuerzas de seguridad del Estado tienen lanzaguas. No es así. Las fuerzas del Estado, hasta el regimiento más modesto de Chile, tiene más armas que cualquiera de estos grupos de delincuentes o grupos subversivos. Tercero, tampoco es un problema geográfico. Nosotros no tenemos selva, no tenemos jungla, no tenemos una superficie extensa, impenetrable. Esta cuestión no es sé, por el valle de Panjshir en Afganistán, donde los rusos fueron derrotados por los, qué sé yo, los O el afganos. No sé. Darién. Entonces, descartado todo lo que queda, ¿qué es lo que nos va a, o sea, descartado todos esos elementos? ¿Qué es lo que nos queda, po? Es simplemente un tema de voluntad. Ese es el trasfondo de esta cuestión. Es un tema de voluntad. Entonces, y la voluntad, claro, es política, porque tenemos un gobierno que claramente no le importa nada, este tema no va en su ADN, sino en el subsecretario del Interior, al que todos peregrinan, hacen romería a hablar con Monsalve.
Pero se le olvida que Monsalve es un tipo que en el año 2010 estuvo en huelga de hambre apoyando a Héctor Yaitul, po. Entonces, y era un hombre ya mayor, no era un cabro de 15 años que andaba haciendo eso. Lo mismo la Carolina Toá, no es gente que Sí, lleve la seguridad en su ADN. Y por otro lado, obviamente la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Tampoco mayoritaria me refiero, claro. Chile Rodrigo. tiene 346 municipalidades, perdón, comunas, 346. Entonces, la Reina y la Florida son casos puntuales, digamos. Rodrigo, ¿no cachaba eso de Monsalve? ¿Mencionaste? ¿O quién fue Sí, el que hizo huelga? sí, No, no. Monsalve, yo de hecho yo estaba ahí, pues yo lo vi. Fue y se tomó con 3 diputados más, con Tucapel Jiménez, con el Hugo Gutiérrez y el otro no lo recuerdo, la cárcel de Temuco, solidarizando con los denominados, los autodenominados presos políticos mapuches en una huelga de hambre que inició Héctor Yaitul, que estaba preso por el atentado al fiscal Mario Elgueta en Tirúa, en Puerto Choque. Y dentro de sus demandas, que de hecho esas demandas se cumplieron, era eliminar la presunción del dolo terrorista en la ley antiterrorista y sacar a los civiles como imputados de la justicia militar. Aquí Esas estoy. dos demandas se cumplieron en el gobierno de Piñera 1, 2010. Sí, de hecho fue en septiembre del 2010, por lo que estoy revisando acá, antes del Bicentenario. Interesante. Sí, Piñera había recién asumido el gobierno y se produce esta huelga de hambre de varias cárceles con comuneros mapuches. Y hubo varios políticos y uno de ellos era Monsalve. De hecho, o sea, de todo el Congreso Nacional fueron 4 diputados los que ingresaron y de hecho Gendarmería tuvo que sacarlo por la fuerza, tomarlo, digamos, porque ellos se querían quedar adentro de la zona, digamos, de la parte de donde están los presos, digamos, los internos. Lo tuvieron que sacar como a la entrada de la cárcel. Pero ese era Monsalve, ¿no? Y era un hombre ya, un cuarentón en esa época, pues no era un cabro chico. Entonces, si un cuarentón tenía esa mentalidad, es difícil que ahora, o sea, no sé, pues se convierta en el adalid de la seguridad pública, pues. Si no, no lo No, tiene en su una ADN. cosa está claro, una cosa está claro y ahí no puedo menos que compartir la opinión tuya de que en el ADN de este gobierno el tema de seguridad realmente no está configurado, no está configurado y a la fuerza de la opinión pública, de las redes sociales, ha tenido el gobierno que hacerse cargo de este tema como mejor ha podido. Aún así, estamos muy al debe en esta materia. ¿Mm? Y eso es lo malo, porque aquí, bueno, tantas veces lo hemos dicho lo que puede pasar. Colegas, Bueno, con esto agotamos este primer tema. No sé si alguien tenga algo más que aportar para pasar al segundo. sobre este tema no. Ok. Entonces, nos queda todavía algunos minutos de este primer bloque, así que Juan Carlos, creo que tú tienes también algo que exponer. Yo quiero hablar de Fujimori. Sé que suena Chino extraño. Fujimori. El Esa- chino Fujimori. O sea, vamos a pasar de política contingente chilena al Perú. ¿Ah? no, Está no, bien. no es por nada, pero a los japoneses le carga que le digan chinos. No, pero en el Perú, si tú vas a Perú y hablas con el taxista, con el colectivero, con el garzón del restaurante que te hace el ceviche, y tú le dices, ¿cómo le dicen a Fujimori? Una gran parte de la población le dice el chino, pero no peyorativo, con cariño, porque a Fujimori lo quieren mucho. El pueblo Mira, peruano lo quiere mucho, es un sector que lo quiere, habla muy bien de él, digamos. Mira, de hecho, ¿por qué traigo a colación a Alberto Fujimori? Recordemos que Fujimori, que fue presidente del Perú una década, entre el 90 y el 2000, que renunció en malos términos, renunció a través de un fax estando en Japón, después trató de reingresar a Perú vía Chile y que fue condenado a 25 años de prisión. Su condena termina el 2034, fue condenado el año 2009 porque en su gobierno hubo violaciones de derechos humanos. Tiene 5 condenas a su haber, algunos por temas de dinero, otros por algún grado de participación en tipos de homicidio. Así que en ese sentido, ese es el historial de Fujimori. Y siempre ha sido una persona controversial, es como el Pinochet chileno, digamos, de tanto en tanto siempre está ahí el sinónimo de discordia. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque el día de ayer el Tribunal Constitucional peruano decretó que tenía que ser excarcelado de inmediato. Esto es curioso porque el habeas corpus o lo que solemos conocer como recurso o acción de amparo, en Perú es tramitado por el Tribunal Constitucional, no por las Cortes de Apelaciones como ocurre acá en Chile.
el año 2018 un abogado que presentó un recurso de amparo, se lo concedieron, pero hubo un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dijo, no, el país debe abstenerse de excarcelarlo, porque es un violador de derechos humanos respecto a los delitos de lesa humanidad, estos intentos como de indultos soterrados no corresponden. La Corte se volvió a pronunciar el año 2022, o sea, hay dos pronunciamientos en sentido estricto, dos resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiendo a Perú, siempre lo dicen en un término más diplomático, pero en último término es una exigencia a que Perú no excarcele a Fujimori, y ahí se generó ahora una discusión jurídica que yo creo que vale la pena revisar, al punto de que incluso hay juristas del Perú que están promoviendo que Perú salga de la Corte y de la Organización de Estados Americanos, porque aquí hay una clara colisión entre, ¿puede un tribunal internacional ordenar una decisión, controvertir o tratar de anular una decisión de un órgano soberano, como es el Tribunal Constitucional, el cual al mismo tiempo, en Perú, sus resoluciones tienen mayor preponderancia o preeminencia que la misma Corte Suprema? Es decir, la Corte Suprema puede declarar que Fujimori se excarcele, pero si el Tribunal Constitucional dice que no, manda al Tribunal Constitucional. Entonces, siendo el máximo órgano en la aplicación, digamos, del derecho, hay una colisión ahí entre jurisdicciones. ¿Puede un organismo de afuera decirle a un tribunal interno, no, tiene que anular su decisión soberana? Ahí está la discusión y lo quería poner sobre la mesa, porque si eso ocurriera acá en Chile, yo no me imagino cómo sería la controversia, no solamente de juristas, sino también del Congreso y del Poder Ejecutivo respecto a, bueno, tengo que hacer respetar la Constitución y las leyes. La Constitución señala que los tribunales son los únicos que de manera exclusiva y excluyente deben conocer y resolver, o sea, conocer, juzgar y ejecutar lo sentenciado. Y que venga un tribunal de afuera a decir que no, en consideración de que también tenemos un artículo en nuestra propia Constitución que cede soberanía en materia de derechos humanos ante los tratados internacionales que se encuentren vigentes y ratificados por Chile. Entonces, es interesante la discusión porque como país no estamos exentos de esta controversia, lo cual pone el acento en lo frágil que puede llegar a ser a nivel interno el entregar soberanía mejor dicho, qué frágil puede ser la legitimidad a nivel interno de ceder soberanía ante organismos internacionales. Y por otra parte, qué débil pueden ser los organismos internacionales cuando un país simplemente dice, ya, ustedes resolvieron esto, pero nosotros como país no lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué otras sanciones se puede hacer? Es ahí donde finalmente, en último término, se está discutiendo incluso salirse de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Así que quería poner eso sobre el tapete porque, más allá de la coyuntura, la discusión jurídica en ciernes es de gran interés, creo yo. Lo es, estoy de acuerdo contigo y no es nuevo este movimiento cada vez con más fuerza de países de la región, particularmente en Centroamérica, que partiendo por Bukele, ¿no es cierto?, que ha desconocido totalmente la autoridad de la ONU para inmiscuirse en asuntos internos de su Estado. Por lo tanto, esto que están haciendo los peruanos, de evaluando si salirse del modelo ONU, a mí me parece muy legítimo por lo demás. Es decir, es una discusión jurídica que tiene, y que, como todas las cosas en el derecho, tiene partidarios, tiene detractores, y en ambos casos, partidarios como detractores, hay fundamento plausible para atender una u otra hipótesis. Pero de que la tendencia de muchos países, y incluso en Chile hay corrientes de pensamiento y hay cientistas políticos y hay juristas que están cuestionando seriamente las políticas de la ONU y de los tribunales del derecho internacional en esta materia. Es que lo que me preocupa de esa atomización, digamos, de la política, no interna, sino externa, internacional, es que los grandes problemas que nosotros nos vamos a enfrentar, tal vez incluso, bueno, nosotros ya lo estamos viviendo, pero nuestros hijos y nuestros nietos los van a enfrentar con mayor, digamos, intensidad, son problemas que no son atómicos en el sentido de un país aislado, sino que son problemas regionales. El narcotráfico no es un problema solamente de Chile, porque la droga llega de alguna parte, Sí, ingresa claro. a nuestros puertos, pero hay un barco que lo trae, ¿de dónde zarpa ese barco?
el ingreso clandestino, vienen, muchos llegan ya por Perú, pero llegaron a Perú desde tal vez Venezuela, Centroamérica, etcétera. Entonces, son problemas regionales, qué decir el tema climático, que son problemas que nos exigen a pensar como especie. Entonces, en ese sentido, me preocupa que mientras el país, o sea, no, perdón, las prioridades de la sobrevivencia de nuestra especie nos demandan pensar como especie de bloques regionales a lo menos, la política vaya en el sentido opuesto de apostar por la atomización de la política. Eso me preocupa. Mm. ¿Algo a aportar, Rodrigo, Felipe? Bueno, vamos entonces a la pausa, porque ya estamos en el horario de, de ir con nuestros auspiciadores, ¿no es cierto? Que hacen posible este programa y estamos en muy breve con ustedes. Vamos a una tanda comercial. Vamos, pues. 29 minutos. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados, nuestras oficinas en calle O'Higgins, 1271 Osorno, o visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Loncomilla, ingeniería industrial, líder en venta de motores eléctricos en el sur de Chile, con un amplio stock en su sala de ventas ubicada en Santa María 1685, Osorno. Venta de motores monofásicos y trifásicos en las marcas más reconocidas del mercado internacional, con entrega inmediata en potencias de 0,5 a 30 HP. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642 24 3505, 642 23 5100. Terminaron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, pero comenzamos a vivir un nuevo legado, uno para todas y todos los chilenos. Un legado gracias al que ya vivimos una nueva historia. Los Juegos Sudamericanos Escolares 2023, realizados en los nuevos recintos del Parque Estadio Nacional. El legado ya comenzó. Ministerio del Deporte, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del troque. Bueno, de vuelta con ustedes en este segundo bloque de Hablemos Legalmente. Rodrigo Vera Lama o Felipe, ¿quién va con el siguiente tópico? Yo voy a seguir, pero dame un segundito, simplemente avísame si es que me escuchan entrecortado porque puede que tenga algún problema de señal. Hasta ahora, fuerte y claro. Perfecto. Mira, hay un tema, esto es realmente local. Me llamó la atención, estaba pasando por un sector de la esquema el otro día y empecé a ver movimiento de tierra. Dije, qué raro, ¿estarán construyendo una cancha de pádel o ahí cerca del colegio francés?
o qué diablo. Y me sorprende el día que estaba viendo las noticias, o sea, básicamente en internet, el medio que se llama El Desconcierto, y el titular es Medio Ambiente pierde antimobiliarias, rellenan humedal en Osorno tras anular su protección. Y puedo ver la imagen aérea, ¿no es cierto?, de lo que yo vi por tierra, paralelo al colegio francés, cuando iba a dejar a mi hija. Perdón, explica un poco esa parte de los auditores. ¿Cuál es la causa del asombro, de la sorpresa? Pero déjame terminar la historia, pues. Sí, sí, ya, era un test que no entendí bien la parte de un humedal. Eso lo he cuestionado. Sí, un humedal, un humedal. Ya, ya, ¿Ya? ya. Entonces me doy cuenta de que efectivamente, donde vi que estaban moviendo tierra, y en el sector, como digo, está dentro cuando uno ingresa ahí hacia el colegio francés, atrás, ¿no es cierto?, hay otro condominio, eso es un humedal. Y esa es parte de una red de 13 humedales urbanos a nivel nacional, respecto de los cuales el Ministerio de Ambiente ha tenido que anular la protección que le había dado, ¿no es cierto?, producto de las reclamaciones de los dueños de los terrenos afectados, vía, para la redundancia, recurso de reclamación ante el tribunal o los respectivos tribunales ambientales. Y bueno, ese concretamente, ese humedal, el que yo me estoy haciendo referencia, que está ahí en la esquema, bueno, la esquema es un complejo de humedales. Estuve viendo, ¿no es cierto?, la expediente administrativo, y es un complejo de humedales que tiene nada más ni nada menos que 41 hectáreas. Y esto se los comento porque aquí, bueno, nuevamente, como en todas las cosas, hay un choque, ¿no es cierto?, de intereses. Por una parte, el tema de la protección de los humedales es re importante. Me acuerdo que el año pasado, el antepasado, trajimos acá al presidente de la red de protección ecológica, no me acuerdo cómo se llama, de Osorno, ¿no es cierto?, y nos acompañó un par de veces. Y ahí tocamos el Ricardo Becerra. Ricardo Becerra, don Ricardo Becerra, que si nos escucha le mandamos saludos. Y a mí me tocó ver un caso también de un humedal que había sido declarado como tal, con protección, ¿no es cierto?, Eh, acá en Osorno, pero no dentro de la ciudad, sino que parece que hacia el lado de Trumao. Bueno, y pudimos ver en ese minuto y conversar sobre las ventajas que genera la existencia de estos humedales urbanos, ¿ya? Eh, en el nivel sistémico ecológico, por el solo hecho de existir, ¿no es cierto?, una vegetación abundante, regulador de temperatura ambiente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso por un lado, una ventaja muy grande. Pero por otra parte, eso tiene que ir de la mano con un sistema ambiental de tramitación que sea adecuado, que sea competente, ¿ya? Y que vaya de la mano, que en el caso de Chile no existe, lo anterior tampoco, por lo que les voy a decir a continuación, en el caso de Chile no existe, el tema de la compensación. Por ejemplo, si en Chile se determina que hay que ampliar, ¿no es cierto?, de 2 a 3 pistas una carretera para mejorar la viabilidad, etcétera, etcétera, se expropia, ¿cierto?, a los propietarios que están colindantes a esos caminos y se les paga por esos terrenos que se les quitan. Sin embargo, en este caso, a los que son dueños de un terreno y llegan un día para otro, no un día para otro, pero llegan y les declaran, ¿no es cierto?, que al interior de su predio existe un humedal y que tiene la protección de tal, y por lo tanto no se puede intervenir, no se puede meter animales, no se pueden hacer, no se le puede dar ningún tipo de destino que implica alterar, ¿no es cierto?, ese ecosistema, es complicado. Y esto, más aún, en relación a estas 41 hectáreas que están en la esquema. Viendo la foto aérea, ahí está, es el polo por donde está creciendo, el polo urbanístico de Osorno. ¿Ah? Todas las casas, todas las poblaciones del sector de la clase media, media para arriba, todo lo que el polo urbanístico está hacia ese sector, y ahí hay 3 inmobiliarias muy grandes que reclamaron ante los tribunales ambientales por deficiencias en la tramitación de esta calificación de humedal y la protección que ello significa. Y resulta que lo ganaron. Y están así que
viendo un poco un extracto de la sentencia, y esto para dejar de manifiesto eh, lo penca, por así decirlo, lo penca en que el Ministerio de Medio Ambiente tramita estas cuestiones, dejando obviamente abierta la puerta para que, vía recursos de reclamación, estas protecciones que se otorgaron en un minuto se dejen sin efecto. Y esta sentencia dice en una parte de que se reconoce la existencia de falencias procedimentales como falta de publicidad de la modificación del polígono, falta de publicidad y transparencia del expediente administrativo, falta de pronunciamiento respecto a las presentaciones efectuadas por los interesados. O sea, los interesados hacen presentaciones en este procedimiento administrativo, ¿no es cierto?, y no los pescan. Y al punto que estas falencias vician, dice la sentencia, han viciado de forma esencial la motivación del acto administrativo terminal, dado que afectaron el conjunto de información disponible, su ponderación para efectos de la declaratoria, generando perjuicio a los interesados y a la fe pública, ¿sí?, gravemente entorpecido. Y lo peor de todo es que, o sea, lo peor de todo, en el fondo, ya una cuestión ya casi chistosa, ya que la sentencia deja sin efecto la declaratoria de humedal y al mismo tiempo le ordena al Ministerio que presente nuevos y mejores antecedentes para analizar esta presentación. Resulta de que este humedal que yo les comento, que está arriba de la esquema cerca del Colegio Francés, fue desafectado y al ratito ya se metieron 5 retroexcavadoras y movieron todo el terreno. O sea, metieron mano y ya si había un humedal ahí, ya no existe. Ya no existe. O sea, en definitiva, eh, ellos no sé qué va a pasar. Yo creo que esa cuestión fue una actuación un poquito. O sea, está desafectado y por lo tanto, en el momento que está desafectado, obviamente se entiende que el tipo puede hacer lo que quiera con su terreno. Pero el punto es que se pierde la posibilidad, se perdió la posibilidad de poder haber aprovechado efectivamente la conservación de un humedal por problemas de tramitación y además por un problema de fondo que lo que yo les comentaba que igual es injusto. O sea, imagínense ustedes, son dueños de un terreno de 5 hectáreas, que ustedes ven que la ciudad va mejorando, se va rodeando población y la voy dejando ahí como un chanchito que engorde para comérmelo, ¿no es cierto?, en el año nuevo. Y resulta que en noviembre, antes de empezar a afilar los cuchillos para faenar el chanchito y comérmelo, dices ahí que ese chanchito fue premiado, ¿no es cierto?, con la calidad de chancho del año, en consecuencia va a ser exhibido durante toda la ciudad y usted no se lo va a poder comer. Bueno, pero entonces páguenme por ese chancho que yo crié, engordé, fondo, compensen. Pero resulta que el sistema medioambiental no contempla la posibilidad de una compensación al propietario de ese terreno en el cual existe un humedal y que fue declarado, ¿no es cierto?, como tal y con toda la protección que ello implica. Entonces es un cuento bien interesante y, y yo voy a seguir, de ahí los voy a mantener informados. ¿Qué va a pasar con este humedal que está porque ya, en Fíjate que, definitiva, lo eliminaron completo? fíjate que de la noticia que tú estás compartiendo, a mí tristemente no me llama la atención, pero no me llama la atención porque me dedico a esto, es decir, como un área de mi ejercicio privado como abogado es el derecho administrativo, es decir, todos los procedimientos disciplinarios administrativos incoados, tramitados por órganos de la administración. Felipe toca un órgano que es este tema ambiental, ¿no es cierto? Y tú decías que el proceso administrativo lleno de vicios tan graves que obligaron al Tribunal Superior a anular todo lo obrado prácticamente. ¿Por qué? Por no respetar el debido proceso. ¿Mm? Y no es un caso, o sea, son 13 casos que ha pasado lo mismo a nivel nacional. Bueno, es que esto a mí no me sorprende, tristemente, o sea, a ver, gravemente sí me sorprende, pero por mi ejercicio y experiencia profesional en materias de sumario administrativo instruido por órganos del Estado, puedo decir responsablemente que los órganos del Estado y las autoridades que incluyen sumario disciplinario, el debido proceso no lo conocen, o sea, no saben lo que es el debido proceso, ni siquiera la expresión debido proceso, no saben qué compone el debido proceso, no saben que la publicidad, no saben que proveer las presentaciones o escritos que las partes, los interesados hagan un determinado proceso administrativo es una obligación para el órgano que esté instruyendo ese proceso. Es decir, ignorantes totales, ya sea porque no les conviene
ya sea porque realmente hay ignorancia. Cualquiera de las dos hipótesis es muy grave lo que Felipe acaba de señalar, porque indica que en el proceso ambiental, ¿cómo se llama el órgano que instruyó el sumario? Oh, el tribunal ambiental de El, Valdivia el en este tribunal caso. ambiental, claro. Quiere decir realmente que al debe, ¿ya? Y con las consecuencias que todos conocemos. Es grave el caso y sí, yo creo que hay que monitorear este caso, Felipe. No hay que perderle la pista. ¿M? No hay que perderle la pista. Bien. ¿Algo más, Felipe, sobre el tema? Negativo. Eso es todo. Negativo. Ya. Y en el último espacio, Rodrigo, ¿qué tema sabroso nos trae a colación? En los últimos minutos que nos faltan. Hablemos de un tema muy novedoso, el ¿Cuál de proceso. todos? Esta es una talla nueva. La constitución política. Es que yo creo que es un tema que nos tiene a todos aburridos, nos tiene cansados. Ya son No, 4 años de esta pero como cuestión. programa de abogados tenemos que tratarlo, evidentemente. Sí, 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 sí. Esto es como esos ramos en la universidad que a uno no le gustaba mucho, pero tenían que estar en la malla curricular. No Algo así, podía no estar. Entonces, algo así. entonces, yo creo que a ver, ya faltan. ¿Cuánto faltan? 2 Menos de 2 semanas, semanas para menos, el plebiscito. sí, Sí, se nos falta menos de nada. 2 semanas, ¿no? Porque el día domingo 17. 17, sí. No, yo te decía, este fin de semana es largo por el feriado religioso este viernes. Así Entonces, es. yo veo que no ha habido un cambio en las tendencias, ¿no? O sea, no obstante que hay una prohibición legal de difundir los resultados de las encuestas, esas encuestas se han seguido haciéndolo y ahí en redes sociales, qué sé yo, en Twitter, que se difunden además de los programas de televisión que son una verdadera encuesta en vivo, algunos de ellos, ¿no? Que funciona Ah, sí, encuesta sí, sí, sí. de la base 100, Este que sacó el Mega. el Mega, sí. Y veo que el resultado se sigue, digamos, marcando la tendencia que está desde el principio. Y a mí me pasa que, bueno, mi postura ya es conocida, yo estoy por el en contra, pero me pasa que a medida que va avanzando esta cuestión, cada vez voy viendo cosas más nefastas, ¿no? de este proceso. O sea, con lo último que me encontré fue, por ejemplo, con errores de tipeo, ¿no? O sea, que un artículo del Tribunal Constitucional que habla sobre autoacordado y se remite a otro artículo, pero ese otro artículo no habla de autoacordado, sino que habla de decreto supremo. Para decirlo en simple, para que los auditores comprendan, es como si estamos hablando de una norma sobre cebollas y me dice, vaya a ver tal artículo, y voy a ver otro artículo y no habla sobre cebollas, sino que habla sobre plátano. Entonces, ese es el nivel, digamos, ya que estamos tratando de esta cuestión. eh, Errores, y uno dice, ya, o sea, además de toda la plata que se ha perdido en el proceso, el desgaste, en estos 4 años, la incertidumbre, que además ha existido, pero no solamente eso, sino que uno dice, y con toda la gente que está trabajando en esto, los asesores, porque están los consejeros, o están entre comillas, expertos y todo este grupo de gente que trabaja ahí, pero además, ¿qué pasa con los asesores? O sea, ¿cómo no son capaces de darse cuenta de estas cuestiones, ¿no? De errores, de tipeo, errores de referencia? O sea, yo creo que en una constitución uno no se puede dar el lujo de cometer estos errores. Eso es una cuestión que no, que me molesta profundamente. Eh, y también reflexionar delante, ¿no? Y nosotros tampoco al momento de poder eventual, si es que esta cuestión lo dudo, pero si ocurre un milagro y se aprueba, ¿con qué elementos se va a realizar la interpretación constitucional si es que no hay actas, por ejemplo, de estas conversaciones que tuvieron cuando se trazaron o se dibujaron los 12 bordes? Porque no nos olvidemos que al día siguiente del plebiscito del 4 de septiembre, de inmediato empezaron las negociaciones a puertas cerradas en el ex Congreso Nacional, donde se acordó esto de los famosos 12 bordes. Bueno, todo eso no hay ningún acta. No hay acta. Entonces, el No, pero yo creo momento. que sí, no, yo creo que sí tiene que haber acta de las No, comisiones legislativas, de- de las comisiones pertinentes. no, es que yo estoy hablando del proceso cuando se discutieron los 12 bordes. Antes de que empezara en funciones Sí, no, se entiendo, los la 12 bordes, convención. exacto, Sí. pero se Y eso eran convenó. conversaciones entre los jefes de los partidos políticos,
Está, qué sé yo, está el Chalper, está, o el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, que después eso se transformó en ley, o sea, se transformó en una reforma constitucional que fue lo que posibilitó este proceso. Pero de eso no hay actas tampoco, ¿no? No hay en el fondo cuando dice Estado social y democrático de derecho. Bueno, ese concepto no fue objeto de una discusión que uno puede verla reflejada en actas. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, ahora alguien quiere hacer una interpretación constitucional de la constitución vigente, están las actas de la Comisión Ortúzar. Claro, Sí, efectivamente, sí. completamente. Bueno, con este proceso no existe tampoco esa cuestión en esa parte. O sea, además va a haber una dificultad interpretativa muy, muy grande. Y al final del día los que van a tener que interpretar esto van a ser los jueces. Ese va a ser el punto, ¿no? Eso. Y lo digo porque hay varias normas que muchas veces las personas de un sector dicen, no, quédese tranquilo. Como hoy día, por ejemplo, que hay una discusión en la prensa entre la expresidenta Bachelet y Evelyn Matei a propósito del aborto en tres causales. Entonces Matei dice con toda certeza, con absoluta seguridad, dice, no, pero no mienta, no diga falacias, y aquí no hay ningún problema. Bueno, pero ¿y a ella con qué autoridad puede asegurar que no va a haber ninguna dificultad interpretativa en una norma si la que tiene que interpretar, o los que tienen que interpretar son los jueces el día de mañana? Por tanto, digamos, y con el grado de legitimidad que puede tener un texto aprobado por una mayoría muy circunstancial, muy feble, muy débil, de ahí puede salir cualquier interpretación. Digamos, ese es otro tema que, que a mí me preocupa, pero en realidad, digo, me preocupa desde el punto de vista teórico, doctrinario, porque yo sé que en lo hecho es bastante poco probable que este proyecto vea la luz. No sé qué piensan. A ver, muchas cosas que se me vienen a la cabeza sobre esta materia. Pese a que yo estoy por el apruebo, y así lo he declarado ya. Sí debo convenir que este es un proceso que los mismos jueces de la República, que el mismo Parlamento, que la principal autoridad, que es el presidente de la República, hizo la vista gorda. Y todos los poderes públicos, todos los órganos contralores, el mismo Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema hacia abajo, todos hicieron tabla rasa, todos bypasearon de una manera descomunal una ley, una norma inserta en la Constitución política y elevada a rango constitucional, por ende goza del sello de supremacía constitucional, que era muy clara. Y yo lo he dicho tantas veces, en cuanto decía que si ganaba, se imponía la opción rechazo, se acababa el proceso constitucional y nos regía la constitución actual. Esa norma, todos, no quiero ser tan gráfico ni tan explícito en mis comentarios, pero todos hicieron lo que quisieron, todos la pisotearon. Por lo tanto, ¿qué se puede esperar de ahí en adelante? ¿Qué se puede esperar de ahí en adelante? O sea, si tú me dices ahora, Rodrigo, no hay actas de la nueva constitución, bueno, lamentablemente estamos ante una realidad tan compleja en que si la propia Corte Suprema, el propio Tribunal Constitucional como guardián de la Constitución no repararon en ello, ¿qué queda de aquí en adelante? ¿Mm? Por lo tanto, la tesis que queda más allá de compartir o no tu apreciación, sí estoy muy consciente y muy de acuerdo en que el hecho de no haber actas va a suscitar un problema de exégesis importante, de interpretación importante, y efectivamente van a ser los jueces quienes tendrán que dirimir. Aunque también he dicho que con o sin constitución la Corte Suprema así deshace, por lo tanto también no es un gran, no es que sea un obstáculo insalvable. Ese es el punto. Ahora, lo que a mí me lleva a votar a prueba básicamente es el término del proceso sin ninguna duda, que no quede ninguna duda, ningún resabio, ninguna cuchufleta que se pueda sacar para mantener vivo esto. Lo triste del caso, y todo indica, como dice Rodrigo Vera, de que se va a imponer la opción en contra, por lo menos eso dice la encuesta, que a título personal para aquellos que somos conservadores no es tampoco para cortarnos las venas, ni mucho menos. Es decir, vamos a quedar igual a como estamos hoy, que no es mala, si la constitución actual no es mala. Yo creo que ninguno de los panelistas aquí dice que es mala.
Lo triste sí es para la izquierda, porque la izquierda sí que está perdiendo aquí, pero de una manera olímpica. Primero, porque están reconociendo y legitimando ya, pero legitimando con signos mayúsculos de exclamación, la constitución nacida en dictadura, como ellos dijeron tantas veces. La constitución de la dictadura, la constitución de Pinochet, la constitución del fascismo, etcétera, etcétera. La misma izquierda ahora va a tener que, le sonríe, digamos, con una sonrisa de oreja a oreja a esta constitución. ¿Ah? Entonces aquí vienen estas contradicciones del mundo, de la política chilena que realmente cuesta mucho comprender. Por lo tanto, eso que te expone es el mínimo de los problemas. Ya lo dice el viejo dicho, lo que nace mal, lo que empieza mal, termina mal. Eso es lo que te puedo decir, no sé tú, Felipe. La verdad es que este tema me tiene hastiado. No voy a Sí. emitir ningún tipo de comentario. Qué triste hoy que siendo abogados estemos todos cansados con este tema No, constitucional. sí, Pero la no, verdad mira, es que yo sé que a nadie le interesa cuál es mi posición frente a esto, pero lo digo igual, aunque a nadie le importa. Voy a votar en contra. Y la verdad de las cosas es que yo no soy tan estudiado como ustedes, como dicen, no soy tan escueleado como ustedes, ¿no es cierto? He leído un poco, he escuchado otro tanto, pero a mí básicamente lo que me lleva a tomar la decisión en este momento es el tema formal, o sea, el que hayan sido capaces de tomar un juguete que estaba bien armado, ¿no es cierto? Lo desarman y lo vuelven a armar y lo arman patas para arriba, fíjate. Pudiendo haber mantenido el proyecto original de la comisión de expertos, que era bastante mejor, le metieron mano y le metieron mal. Le metieron la mano, pero de mala forma, ¿te fijas? Y básicamente quedaron bastantes cuestiones formales, que no es el caso que empiece a hablar en detalle, pero cuestiones formales que en definitiva van a, ya lo dijo Rodrigo, que varios de esos aspectos que la gente dice, wow, aquí progresamos, fueron simplemente enunciados y van a tener que ser, naturalmente, objeto, ¿no es cierto?, de su regulación o su contenido esencial en materia de ley. Por lo tanto, vamos a tener que esperar que el Congreso se ponga de acuerdo y que efectivamente salgan leyes que hagan efectivo esos derechos que, entre comillas, fueron reconocidos, esos nuevos derechos o facultades que fueron reconocidos. Y lo otro que también me da risa, y con esto termino, y que me llama la atención profundamente, con espanto, es cómo, cómo la franja electoral de los dos lados llama, con la cantidad de idioteces que se dicen, llaman a la gente a la desinformación, o sea, a mantenerla desinformada. En vez de informarla, la desinforman. ¿Te fijas? Le cuentan historias, le cuentan cuentos que lamentablemente son patrañas. ¿Ya? Ese tema famoso de que esta no va a ser la constitución, o esta va a ser la constitución que en definitiva va a ser la constitución de la seguridad, va a ser la constitución que va a garantizar los derechos de las mujeres, va a ser la constitución patraña, ¿te fijas? Patraña, o sea, con lo que sea, con el texto definitivo como está, las pocas mejoras que se hicieron, en definitiva, no garantizan nada. Lo otro que dice, esta va a ser la constitución que nos va a resolver los problemas. Ninguna constitución, ni esta que se viene si se aprueba, ni la actual constitución, son instrumentos o herramientas llamadas a resolver los problemas del día a día de la gente. ¿Ah? Simplemente son marcos normativos generales que tratan de organizar más o menos, de regular cómo funciona el partido, ¿ah? De distribuir o de organizar el juego. Pero las constituciones no son herramientas llamadas, ¿no es cierto?, para resolver los problemas cotidianos, ni mucho menos. Y eso es lo que se dice en la franja electoral. Señoras, señores, saben que esta constitución les va a resolver sus problemas. Yo escucho eso y digo, ojalá que la gente no sea tan incrédula, o la mayoría de la gente no sea tan incrédula, se compre este tema, pero a lo que voy yo es, o lo que me espanta, es el descriterio o la desfachatez de los equipos políticos que arman, ¿no es cierto?, temáticamente estas franjas electorales. ¿Cómo son capaces de llegar a eso? Y de hecho ayer también me llamó la atención, y no sé cómo lo permite esta cuestión, esta entidad que regula todo el tema de los canales, una mujer, por el en contra, salía hablando, cocinando en una olla, y en esa olla iba metiendo ingredientes, papas, lechugas, no, zanahoria, cebolla, y de repente llegaba un tipo y le iba sacando una papa, le iba sacando una zanahoria, y cuento corto, decía, así nos va a dejar, ¿no es cierto?,
sino esta nueva constitución, en pelota. Y la galla salía desnuda, el torso completo, con los senos al aire, y eso fueron bastantes segundos. Entonces yo no sé cómo está permitido ese tipo de contenido. ¿Por qué te ríes, Rodrigo Vera? ¿Ah? No, es que el nivel de ordinariedad de estos gallos es tremendo. O Qué sea, de ordinario. ordinariedad y apostando al odio, porque además son tontos, porque cuando uno dice, por ejemplo, que se jodan, no sé, ya, te están exacerbando el odio, ¿cierto? Que se jodan, pero y creen que con eso la gente solamente va a empezar a odiar a un sector político, va a odiar a la Camila Vallejo, al Boric, ya, ese es al Frente Amplio y al Partido Comunista. Y no se da cuenta de cuando se exacerba el odio, en realidad la gente no distingue, va a empezar a ver en rojo a todo, a toda la clase política. En el fondo, esta sensación que nosotros describimos ahora, con buenas palabras, de hastío, de aburrimiento, de cansancio, bueno, el común de las personas también lo tiene, pero no hace una diferencia. O sea, para mí el día de hoy, estos tipos me tienen aburrido y me tienen cansado y no hago una diferencia de si es del Partido Comunista o si es republicano. ¿Ya? Porque los tontones que inventaron esta cuestión, que yo no tengo televisión, entonces no veo digamos, ese video que señala Felipe. Lo inventó un sector. Los del otro sector hablan del que se jodan. Entonces, es tan rasca el picante, el nivel de esta cuestión, que no es propio de una constitución. Yo creo que ni siquiera una campaña municipal de un pueblo rural son capaces de hacer una campaña de este tipo. O sea, ¿cómo quieren aprobar una constitución? Y más encima nosotros tenemos una historia constitucional en Chile de que ha trabajado gente seria. O sea, nosotros tenemos un referente de Chile, no un país que haya nacido ayer y que esta es la primera constitución que ha tenido en su vida. Tenemos constituciones con identidad, más allá de cómo se hayan aprobado, que otro tema, pero de que trabajó gente seria y gente decente, lo hicieron, digamos. O sea, que duda cabe en la constitución vigente. Entonces, lo que nos plantean ahora es tan diferente, tan distinto en la forma, en el nivel intelectual, que eso es lo que aburre y daba la risa también. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Siempre es grato conversar con ustedes. Estamos constitucionalizados, pero ya esto se acaba el 17, ya no queda nada para la votación y va a ser triste si gana la opción en contra, que no es mi opción, pero si gana, bueno, va a ser muy triste constatar que volvimos a foja cero. Es decir, que del 2019, el estallido social o delincuencial en adelante, no sirvió para nada. O sea, fueron lucas, quemamos plata. O sea, esa plata la metimos a la caldera, a la chimenea, al asador y la quemamos. Miles de dólares. Miles y miles de dólares. En pagar sueldos de conversionales, 2 veces, por 2 veces. En fin. Qué lamentable. Pero bueno, seamos positivos en lo que queda de semana porque viene el viernes feriado. Muchos de ustedes a lo mejor se van a ir al lago, a las playas, a las hermosas playas de nuestra zona, a las selvas vírgenes que tenemos acá, porque aquí hay muchas cosas vírgenes que hay que aprovechar. Bueno, chiquillos lindos, A los humedales. No, ya a ya los no hay humedales de Felipito, a los humedales de Felipito. Soy José Manuel Baquedano, me despido de ustedes hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, y estaremos con más temas de actualidad. Muchachos, buenas tardes. Nos vemos hasta el próximo Nos vemos, miércoles. chao. Chao, chao. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso. 19 horas, 2 minutos.